Vamos a leer juntos en el libro de Lamentaciones. Vamos a leer en esta oportunidad Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer en el verso 23. Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer juntos el verso 23 en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer del verso 22. Lamentaciones 3:22 dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido, dice la Biblia, consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas, dice la Biblia, son cada mañana. Y termina diciendo el texto: grande es tu fidelidad. Amén. Oremos, hermanos, en esta oportunidad. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. En esta tarde yo te agradezco el privilegio, Señor, de poder estar en tu casa de oración, alabando, glorificando, exaltando y bendiciendo tu nombre. Pero principalmente, Señor, el motivo de estar en este lugar es para poder, Señor, buscar tu rostro. Un hermoso tiempo de alabanza, de adoración, en el cual, Señor, eso sirve para recordar lo grande que tú eres. Porque cada alabanza que entonamos, recordamos, Señor, tu poderío. Recordamos, Señor, quién tú eres para nosotros. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Quiero predicar por unos minutos. No merezco, pero gracias. No merezco, pero gracias. Hermanos, el texto que leímos esta noche nos habla un poco acerca, hermanos, y Dios nos recuerda que cada día que nosotros tenemos, cada día que amanece, cada día que nosotros tenemos la oportunidad de despertar, es por una sola razón, y es que la misericordia de Dios es grande. Hermanos, debemos de recordar que así como cada minuto nacen personas en el mundo entero, también así cada minuto hay cientos de personas que mueren en el mundo. Pero qué bueno, hermanos, de que Dios siempre nos presta vida a cada uno de nosotros. Nos regala vida, hermanos, y yo creo que ese es motivo suficiente para nosotros esta tarde darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios, hermanos, porque la Biblia lo enseña y lo dice en este texto. Por las misericordias de Jehová, dice, no hemos sido consumidos. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia es clara cuando dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si yo preguntase, hermanos, ¿qué es lo justo que nosotros merecíamos? Definitivamente es la muerte, porque la Biblia lo dice: la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos, hermano, caminar lejos de Dios, estar lejos de su voluntad, no disfrutar, hermanos, de la bonanza de Dios para nuestra vida. Pero esta noche, hermanos, podemos recordar claramente que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si algo usted y yo estrenamos cada día, hermanos, son las misericordias de Dios. Probablemente, hermano, de cuando en cuando usted puede tener una mudada nueva, o como hoy en día dicen, un outfit. Y bueno, de cuando en cuando, hermanos, usted puede estrenar ropa, zapatos de vez en cuando. Pero no así las misericordias de Dios cada mañana, hermano. Cada vez que despertamos, cada vez que abrimos los ojos, cada vez, hermanos, que vemos, hermanos, ya sea y dependiendo la hora en el cual usted despierte, las misericordias de Dios, dice la Biblia, son nuevas cada día. No es, hermanos, que Dios está utilizando las misericordias de ayer para hoy, no, sino que cada mañana, a través de un despertar, Dios nos está recordando: mi misericordia es nueva para ti. Por eso, hermano, no lo merezco, pero gracias, Señor. Hermanos, definitivamente usted y yo lo sabemos. No somos tan buenos para merecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque la Biblia sí lo dice: no hay un justo, ni tan siquiera uno.
El Señor le dijeron claramente, maestro bueno. Y él dijo, hermano, ¿por qué me llamas bueno? Es decir, hermanos, de que en realidad no es por lo que nosotros hacemos, sino por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque llega un momento en que yo puedo iniciar algo, pero llega un momento, hermanos, de que definitivamente, hermano, lo que yo haga no alcanza para poder decir que yo merezco algo de lo que Dios hace por mi vida. En pocas palabras, yo no le puedo pagar a Dios, hermano, ni tan siquiera un segundo de vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuántas personas en el hospital están en este momento, hermanos, deseando, hermano, tener una oportunidad más de vida, deseando, hermano, y quizás utilizando la vía de su imaginación, diciendo cómo quisiera volver tiempo atrás para que esta enfermedad que ahora me agobia, haber tenido el cuidado para que no llegara a mi vida, hacer un cambio para que lo que yo estoy viviendo no lo estuviera sufriendo hoy por hoy. Pero hermano, no se puede. Pero hermano, qué bueno ha sido Dios con nosotros. Y la Biblia dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso, hermano, aunque no lo merezcamos, no se trata de nosotros, sino de Dios, que Él es bueno con nosotros. En la Biblia encontramos algunos ejemplos y quiero mencionarlo, como en el caso de Jacob. La Biblia nos dice, hermanos, que Jacob era un personaje en el cual, bíblicamente hablando, era tramposo, era mentiroso, era engañador. Dice la Biblia, hermanos, que le robó la primogenitura a su hermano mayor. Mira, hermano, que a usted le roben algo, hermano, por muy sencillo que sea, a nadie le gusta, ¿verdad? Pero a él le estaba robando todo el control de la herencia y del poder económico, político, social de la familia. Todo él estaba diciendo, a mí me pertenece. Y lo hizo a través de engaño, lo hizo a través de trampa. Hermanos, la Biblia nos dice que no le bastó engañar a su hermano, sino que también engañó a su padre. Dice la escritura, hermanos, de que cuando su padre, hermano, dice la Biblia que iba a repartir la herencia, iba a dar la bendición. Dice la Biblia, hermanos, que él hizo lo necesario para que la bendición cayera sobre él. Hermano, una persona que lo único que sabía hacer era engañar. Pero ¿sabe qué fue lo que sucedió? Y lo vamos a ver rápidamente, hermano. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 28, verso 15, hablando de este personaje. Dice la Biblia, Génesis capítulo 28, el verso 15. Dice la Biblia, he aquí, esto lo dice Dios, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque oiga bien, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mi hermano, esto es importante porque note bien. Dios está diciendo a un ser mortal, no te dejo hasta cumplir lo que yo te he prometido. Hermano, y la pregunta es, ¿qué merecía Jacob? Era mentiroso, era engañador, era embustero, era falso. Él merecía, hermanos, lo peor. Pero en las manos equivocadas él tenía que morir. Pero en las manos de Dios, Dios comenzó a transformar la vida de él. Hermano, no merecía bendición, pero tuvo bendición de Dios. Ahora, ¿cuál es la clave? Hermanos, que después de un encuentro con Dios, las personas cambiaron. Mira, hermano, probablemente alguien puede decir, hermano, ¿cómo es posible que Dios tenga misericordia de personas que no merezcan misericordia? Pero hermano, la misericordia no viene del hombre, viene de Dios. Y Dios da misericordia y tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia. Pero bíblicamente hablando, hermano, Jacob, después del encuentro con Dios, no fue la misma persona. Y a eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Que a pesar de que su pasado era de engaño, era de mentira, era de falacia, hermano, él tuvo un contacto directo con Dios. Y ese contacto provocó
que él tuviera un cambio de vida. Y viene Dios y le dice, mira Jacob, le dice, no te voy a dejar, le dice, hasta cumplir lo que yo te he prometido a ti. Mire, es bonito. Usted y yo deberíamos de decirle a Dios, Señor, no me dejes. Pero ese no me dejes significa, hermanos, de que cuando nos vamos desviando, le damos toda la potestad a Dios que nos agarre de las orejitas y nos ubique en el camino correcto. No me dejes, Señor. Pero ese no me dejes, ese Señor, no permita que camine que ande por caminos que no son correctos, que tome decisiones equivocadas. No me dejes. Y el Señor le dijo, te prometo, Jacob, que no te dejaré hasta darte la bendición que yo te he prometido. ¿Merecía Jacob la bendición? No, hermano, pero Dios se la dio. Por eso no merezco, pero gracias, Señor. Y esta noche, hermano, una vez más yo digo, no es que merezcamos tanto de Dios. Yo le quiero poner un ejemplo y lo digo abiertamente y con mucho amor. Yo tengo un concuño, bueno, que es el cuñado de mi esposa. Mi hermano, a mi ver, desde que yo conozco a él, hermano, él siempre ha sido para mí un buen pastor. Lo digo con respeto, hermano. Yo lo oigo predicar y no entiendo, pero es buen pastor, porque son cosas muy diferentes. Y yo muchas veces yo le he dicho a él, un día yo se lo dije hace años atrás, a pesar de que él es menor que yo y tiene menos tiempo que yo en el ministerio, pero yo se lo dije un día a él. Y yo siempre, cada vez que puedo, hermanos, con los amigos, con los compañeros ministros, siempre tengo esta expresión. Para mí, si hablamos de un buen pastor, es Julano de tal, que es mi concuño. Y yo un día le decía, algún día le dije yo, Dios me va a dar la oportunidad y el privilegio de ser un buen pastor como lo sos vos, le dije yo. Y mira, hermano, y eso a mí me llena de gozo, porque en realidad él es una buena persona, hermano. Mire, muy pacífica. A él nunca lo van a sacar de sus casillas. Nunca, hermano. Y ese es un problema que yo sí tengo, hermano. Pero a él no, hermano. Él puede estar y él tranquilo. Es un buen pastor. Y cuando digo esto, hermano, en la manera en cómo él cuida la iglesia. Pero yo he notado algo, hermano. Uno de sus hijos, por eso dije al principio que lo digo con mucho amor, porque amamos a su familia. Es más, yo le dije un día, mira, si vos te morís, le dije yo un día, no te preocupes, yo me hago cargo de tus hijos, le dije. No de la mujer, pero sí de los hijos, le dije yo, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y le dije en esa ocasión lo bueno que él era como pastor. Pero yo le quiero decir algo, uno de sus hijos ya cumplió ¿cuántos años? 9, 10 años, no recuerdo. Y mira, hermano, él tiene problemas. No sé si le podemos llamar problemas. La verdad que siempre queremos maquillar las cosas, pero el niño es autista. El niño es autista. Es un niño especial sería, así sería. Y hermano, yo me pongo a pensar, y yo cuando hablo con Dios le digo, Señor, ¿qué vistes en mí? Señor, si hablamos de categorías, yo pudiera decir que este joven, este pastor, no merecía algo así, hermano. No merecía que su hijo estuviera en esa condición, porque yo conozco de él. Y desde que yo le conozco, yo fui testigo cuando fue bautizado, cómo llegó a la iglesia, el trabajo de él, la sencillez, la humildad de él. Yo digo, Señor, él no merecía esto. Pero mira, hermano, tampoco le digo a Dios, yo quiero esto. No le digo a Dios eso. No estoy diciendo, yo sí merezco eso, tampoco. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en realidad yo digo, Dios es bueno, Dios es fiel. Y mira, hermano, yo le pudiera decir que lo que él está enfrentando en esa situación que él está viviendo, hace de ellos mejores padres, hace de ellos mejores personas, hace de ellos mejores líderes. Y él ama, hermanos, a su hijo, por ende, hermano, y la niña pequeña de igual manera. Pero lo que quiero decir es de que uno se pregunta y dice, ¿por qué esta persona sufre? Y otros que son quizás malos no sufren. Porque esta persona que se da todo, lucha, se esfuerza,
y ha pagado un gran precio porque esta persona pasa esta situación. Y quizás, hermano, en algún momento hasta ponernos en esa categoría y decir, quizás nosotros merecíamos esto. Pero mira, hermano, es ahí donde yo le puedo decir, Señor, no merezco tanta gracia, no merezco tanto amor, no merezco tanto favor, pero gracias por lo que haces por nosotros. Mira, hermano, definitivamente siempre vamos a encontrar mejores cristianos que nosotros. Y no solamente cristianos, hermanos. Yo he conocido gente católica, y Dios bendiga a nuestros amigos católicos, hermanos, pero he conocido católicos que una hormiga no matan. Ahí ve un sonpopo, hermano, y hasta lo agarran. Ay, cuidado con el sonpopo, y lo ponen a un lado para que no lo vayan a patear. Nosotros no, hermano, agarramos baigón y comenzamos folidol, lo que sea. La cuestión es de que me moleste y lo mato. Pero, hermano, claro, yo no digo que eso es una categoría de bueno o malo, no lo sé, pero lo cierto es que hay gente más afable que nosotros. Pero mire, hermano, de miles de personas de todo Zacatecoluca, Dios ha puesto la mirada en usted y en mí, que conocemos su nombre. Bíblicamente estamos bautizados como la palabra de Dios dice. Bíblicamente hemos recibido perdón de pecados porque la Biblia lo dice. Y cualquiera diría, Señor, ¿y por qué tanta misericordia, hermano? La misericordia Dios la da. ¿Sabe qué debemos decir nosotros, Señor? Aunque no lo merezca, pero gracias, Señor. Señor, aunque no merezca tanto amor, pero gracias porque me ama. Me vistes a mí, dice el coro, cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste nombre, dice la Biblia. Y la Biblia lo enseña también. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios, hermano, que Él nos mira y aún así nos bendice. Por eso la Biblia dice que aunque nosotros no seamos fieles, Él se mantiene fiel. Por eso, hermano, debemos de aprovechar esta misericordia de Dios. ¿Pero para qué? Para mejorar, para cambiar aquello que a Dios no le agrada. Dice la Biblia que Jacob, hermanos, vuelvo y repito, tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro cambió su vida. Le voy a poner otro ejemplo. Hablemos del rey David. El rey David, hermano, definitivamente, hermano, mire, hermano, de que era una persona que cualquiera diría que él no merecía tanta misericordia de Dios. ¿Qué es lo que David había hecho? David, hermano, siendo rey, tomó una mujer que no le pertenecía. Ahora, hermano, el problema era mucho más grande, porque era una mujer casada. Y mira, hermano, no solamente una mujer casada, sino que el marido de esta mujer era uno de los valientes que andaba peleando guerras a favor de Israel y a favor del rey. Pero él, hermanos, tomó lo que no le pertenecía, tomó lo que no era de él. Y no le bastó, hermanos, sino que todavía para cubrir lo que había hecho, tuvo que mandar a matar a ese soldado que estaba dando su vida al frente de la batalla. Por eso, hermanos, cuando Natán llegó, David dijo, el tal es digno de muerte. Eso era cierto, hermano. Él merecía morir. Él merecía morir. Y mire, hermano, lejos de eso, Dios tuvo misericordia de él. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué será? Yo le voy a decir por qué a través de la Biblia. Lea conmigo el Salmo capítulo 51. ¿Por qué será que Dios tuvo misericordia de David? No lo merezco, pero gracias. Y dice el Salmo capítulo 51. La mayoría de Biblias creo que dice esto, en la parte de arriba. Arrepentimiento, oiga bien la palabra, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino Natán el profeta. ¿Qué dijo David? Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, oiga bien, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira, hermano, ¿por qué David, a pesar que él merecía morir, la ley lo dictaminaba? ¿Por qué no murió? Porque él buscó perdón de Dios, y la misericordia llegó a la vida de David. Por eso, hermano, una vez más yo digo, no es que merezcamos todo lo que tenemos. Aquí vivimos por gracia. Y bajo esa gracia, amado hermano, lo menos que podemos hacer usted y yo es mejorar cada día. Y hermano, así como David, no es que no fallemos, no es que no nos enojemos, no es, hermano, que de repente no haya pecado y en algún momento vamos a hablar, hermano, de lo que es. No es que clasifiquemos el pecado, pero la Biblia dice que hay pecado de muerte. La Biblia dice que hay pecados que, oiga bien, no es perdonado. Es increíble, pero la Biblia lo señala. Y hay pecados, hermano, comunes y naturales que muchas veces cometemos. Y hermano, el problema no es ese. El problema es, hermanos, que fallamos y no reconozcamos. Por eso David dice claramente, yo reconozco mis rebeliones. Límpiame, purifícame, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso David, hermanos, pudo encontrar misericordia. ¿Cuándo? Cuando se arrepintió y tuvo un cambio en su vida. Porque usted va a ver, hermanos, que David, a pesar que había cometido esa falta, ese pecado, él no siguió en lo mismo. Él cambió ese rumbo de vida. Él fue diferente, hermano. Y esto es lo que la Biblia nos enseña a nosotros como seres humanos. De repente pueden haber errores, faltas, pecados, hermano. Pero es ahí donde cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente, Dios tiene misericordia. Y podemos decir, Señor, no merezco, pero gracias. Porque sí, hermano, en alguna área podemos haberle fallado a Dios, pero Dios es justo y misericordioso. Ahora, con todo esto, yo no estoy diciendo que llevemos una vida alejada de Dios y Él nos va a perdonar siempre. No, hermano, lo que Dios quiere es que verdaderamente nosotros cambiemos. Quiero avanzar un poquito más y terminar con Mefiboset. Hermano, todos conocemos la historia. Mefiboset era el nieto del rey Saúl. Y dice la Biblia que en realidad Saúl lo que quería era matar a David en algún momento. Es más, Saúl murió con ese deseo en su corazón. O por lo menos ese era el accionar de él antes de morir. Pero mire, hermano, David bien fácil pudo haber dicho, bueno, vamos, si hay alguien de la casa del rey Saúl, vamos a desquitarnos todo lo malo que ellos hicieron por nosotros. Pero dice la Biblia, hermanos, de que Mefiboset estaba tan lejos del palacio, estaba tan lejos del lugar donde él fue criado. Y dice la Biblia que David tuvo misericordia de Mefiboset. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque Mefiboset reconocía su condición. Mire, hermano, qué bonito es que cuando hay un perdón, alguien busca el perdón es un cambio. Y es bonito, hermanos, cuando decimos perdón. Pero lamentablemente los seres humanos pedimos perdón para que nos den más tiempo para seguir haciendo lo mismo. Perdóneme, pero no cambio. Perdóneme, pero usted falló. Perdóneme, pero que queremos de que todo siga igual, pero en realidad no hay un cambio verdadero.
En cambio, hermano, en las citas que hemos leído o hemos visto los personajes, nos damos cuenta que ellos se arrepintieron y llevaron una vida diferente. Mira, hermano, Mefiboset ya no era, sí era nieto del rey, pero legalmente ya no merecía nada. Pero mira, hermano, el rey David lo manda a traer. ¿Y sabe cómo estaba Mefiboset? No tenía piernas. Él era inválido. Él no podía caminar. Lamentablemente, cuando era pequeño, dice la Biblia, su nodriza, por huir en la guerra, se le cae de sus manos y encima le pasa, hermanos, una carreta, y dice la Biblia que se quedó lisiado. Y hermano, aparte que estaba lisiado, él era el nieto de un rey que terminó mal sus días. Pero mira, hermano, es ahí donde nos damos cuenta que Dios a veces nos da cosas no porque las merezcamos, sino porque Él es demasiado bueno. Él es demasiado misericordioso. Ahora, ¿qué es lo único que debemos de hacer nosotros? Decirle, Señor, yo quiero caminar bajo tu voluntad. ¿Por qué, hermano? Porque también debemos de comprender que no podemos jugar con la misericordia de Dios. La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. No merecía nada Mefiboset, pero el rey le restituyó todo. Es decir, lo que era de Mefiboset se lo devolvió. Comenzó a vestir como el rey. Comenzó a tener privilegios como de la mesa real. Comió en la mesa del rey. Hermano, era un lisiado. No merecía nada, pero Dios le dio todo. Ahora, hermano, es ahí donde nosotros podemos comprender algo. Yo le digo a Dios, hay cosas que no merezco, pero gracias, Señor. Gracias, Señor, por la familia, el matrimonio, las hijas. Eso, hermano, aprovechemos esta gracia que Dios tiene para con nosotros y comencemos siempre a caminar como Dios quiere. Hermano, en este último minuto, usted recuerda el ladrón en la cruz. ¿Qué merecía ese hombre, hermano? Mire, ahí hay un debate, hasta le puedo decir, teológico. Porque el ladrón en la cruz, hermano, ¿qué hizo él para merecer misericordia y la salvación? Te pido, le dice, que yo pueda estar contigo. Y viene el Señor, le dice, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otras versiones dice, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, que es la más cercana. Es decir, hoy te estoy diciendo, te estoy prometiendo que un día vas a estar conmigo en la eternidad. Pero ¿qué hizo el ladrón en la cruz, hermano? Si terminó siendo mañoso, hermano. Y ahí estaba en la cruz por ladrón. Pero mire, hermano, algo debemos de comprender desde el punto de vista teológico. El que estaba perdonando era el dador de la vida. Y cuando Dios perdona, nadie condena. Ahora ya sabemos que luego de eso el Señor dio una manera de cómo ser salvos y ya lo comprendemos. Pero al punto es este. Él nunca cantó una alabanza, nunca dio una ofrenda, nunca hizo nada, hermano. Simplemente encontró la misericordia en aquel que dice cada mañana, en aquel Dios que nos dice cada mañana, mis misericordias son nuevas para ustedes. El ladrón encontró la misericordia en Dios. Por eso yo le quiero decir, hermano, una vez más yo le quiero recordar, no merecemos, pero Dios es bueno. Por eso debemos de ser agradecidos. Debemos de ser, hermanos, personas de las cuales le digamos, Señor, cada día yo quiero dar lo mejor de mí, porque tú has sido bueno con nosotros. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Vamos a buscar un lugar para orar y en los próximos minutos que nos restan, digámosle, Señor, yo necesito de ti cada día. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, cada día. Y digámosle, Señor, yo quiero cada día disfrutar de tu misericordia, pero también cuidar las misericordias que tú tienes para con nosotros. Vamos orando en esta oportunidad.